Primero partamos de la premisa de que no hay la forma correcta de criar, no hay única forma de criar. Entonces, probablemente la forma como críes va a tener sus errores. Yo estaba pasando un momento difícil porque no estaba en mi casa como quería. Claro, y la sentía culpa. que mi hija estaba sufriendo. Trabajaba, me iba muy temprano, volvía tarde y volvía exhausta y llegaba a mi casa a criar de mal humor, con rabia, con cansancio. Qué injusticia, ¿no? O sea, qué injusto para ellos que su mamá, después de no estar todo el día, llegue a la casa y que sin querer los trate mal, pero no desde que mala lo estás tratando mal, sino desde que también soy un ser humano y estoy agotada. Y como acá dice el poder de una caricia, qué importante es eso, ¿no? Él no sabe qué decir, pero un abrazo, eso, un abrazo es tan importante. Y una caricia son suficientes, o como cuando uno es Hola, soy Roberto Somocurcio, soy pediatra y quiero agradecer a Caricia por brindarme esta oportunidad de participar junto a nuestros invitados, de poder hablar de la crianza afectiva. Este es un espacio creado por Caricia para poder desarrollar la crianza afectiva y ver cómo eso impacta en la salud afectiva, emocional y física de nuestros hijos. Junto a Caricia podremos guiarlos a ustedes los padres en este camino de la crianza afectiva y el desarrollo emocional. Gracias por sumarse a este gran reto. Bienvenidos al podcast El Poder de una Caricia. Hoy vamos a tocar un tema súper importante. Vamos a hablar del poder del conocimiento. Del conocimiento para conocernos a nosotros mismos, pero también para conocer a nuestros hijos. Y eso nos va a llevar a un camino en la crianza afectiva y respetuosa de cómo poder ayudarlos a ser más empáticos. Y tenemos hoy una invitada de lujo. Yo soy Roberto Somocurcio, soy pediatra, también soy papá. Me encanta el tema de la crianza respetuosa, soy un defensor de la crianza afectiva, así que vamos a hablar de ese tema. Tenemos como invitada a María Gracia Gamarra. Bienvenida, María Gracia. ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias, bien. Qué gusto conocerte. De igual manera. Qué gusto que se den estos espacios para poder intercambiar opiniones, aprender, escuchar, que es tan importante ahora, ¿no? Sí, totalmente, tan real. Aprovechemos de hecho, todos te conocen, pero una presentación tuya sería bueno para que nuestros oyentes te conozcan. Bueno, soy María Gracia Gamarra, soy actriz, trabajo desde hace muchos años en este medio, actuando, haciendo obras de teatro, he hecho un poco de cine también. Soy mamá. Qué importante. Soy mamá y es algo que desde que he sido muy chica lo he tenido muy presente. Cuando era chica me decían, ¿qué quieres ser grande? Y decía mamá. Qué bonito. O sea, siempre he soñado con tener una familia numerosa, ahora tengo 2 hijas. Me encantaría tener más hijos. Wow. No sé si se pueda, no, porque hay muchos factores que influyen, desde a veces el cuerpo, o a veces muchas cosas, ¿no? Uno como mujer también, yo trabajo y es una mezcla bonita, pero es una mezcla difícil también, ¿no? Y retadora. Súper retadora. Y de hecho, te debe pasar a ti como actriz, que pues, con lo que has estudiado no te enseñan a ser mamá, ni en el colegio. Y a mí como pediatra tampoco te enseñan a ser papá. No. Y de hecho, los temas que tenemos, que tocamos en el podcast, no son temas que normalmente le enseñan a nadie. A nadie. Siempre hemos dicho... Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo ser papá. Que los niños no vienen con manual. Pues si vinieran con manual sería facilísimo, fácil. ¿no? Se pone a entrenar a leer antes y es todo más preparado, ¿no? O claro, o que si mueve la ceja ya sabes qué le pasa, pero no es Total. así. No son un robot. Bienvenidos a El Poder de una Caricia, un podcast para aprender más sobre la crianza afectiva y cómo esta nos ayuda a criar desde el amor, el respeto y la empatía. Y en ese camino de la crianza afectiva te han pasado muchas cosas. Por ejemplo, yo te hago una pregunta que puede ser con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tu hija se cae? ¿Qué le dices? Eva, caíste increíble. Increíble. Sí. Es que eso es crianza afectiva. Qué buena caída, Eva. Por suerte no fue así, o no fue así. Y claro. ¡Wow! Tus manos, pusiste las manos. Y la chibola como que la sacas de eso, ¿no? La descolocas porque... Claro, eso en crianza afectiva y respetuosa se llama hacer lo visible, lo invisible, ¿no? Porque normalmente dirás, ¿qué te pasó? ¿Te hiciste daño? Cuidado, ¿estás bien? ¿No? Y realmente tú, como adulta, puedes saber que no se ha hecho daño porque no hay una herida, no hay sangre, no hay Obvio. no se ha roto un hueso, ¿no? Pero no son las caídas rutinarias, ¿no? Y eso es crianza afectiva, efectivamente. Pero hay muchas... Mira, yo soy una mamá bastante relajada. ¿Ya? Soy una mamá, me considero una mamá moderna, que también trabajo y tengo que criar y a la vez tengo... Que pero trabajar, porque me gusta de ti. y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta.
Pero hay muchas teorías que yo a veces no las comparto. Ok. No sé, como en el nido, por ejemplo, eso de al niño no le puedes decir no, porque al niño le vas a generar conflictos y problemas. Mira, ¿sabes qué? Yo, si tengo que decir no, digo no, y si tengo que ponerme fuerte, lo voy a hacer. Y estoy leyendo un libro que se llama Criar sin miedo. Ok. Donde habla justamente de lo importante que son los límites. Sí. Aunque mucha gente dirá, no, si no te inventes, si tú en verdad eres muy... No ponen... Y no, sí los pongo. Dice que lo importante que son para los niños los límites porque ellos no pueden controlar sus emociones. Claro. Entonces, si nosotros como papás no le decimos, eso no se hace, no sé, o no, de repente eso no, pero Eva, esto que estás haciendo, tienes que... Puede tener una consecuencia. Puede tener una consecuencia. Ellos así se sienten seguros, ¿no? Sienten que tienen piso. No sé, tú eres de doctor, todas maneras, de hecho, el libro tiene razón. Los límites dentro de la crianza afectiva, la crianza respetuosa, son necesarios. El punto, como yo siempre les explico a los papás, es no utilizar el no por cualquier cosa. No corras, no saltes, no grites. Es durísimo, cuesta mucho no hacerlo, ¿no? Porque nos han criado así, ¿no? Sí. Entonces, reservar ese no para eso, ¿no? No cojas el cuchillo, no metas el dedo al enchufe, no cruces la pista. Okay. ¿No? Ese es el no. Y bueno, y tú bien has dicho los límites, ¿no? Hay límites y esos límites dentro de la crianza respetuosa se establecen en conjunto. Mamá, papá, cuando los niños son muy pequeños y cuando los niños ya son más grandes, empiezan a tener conciencia de la comunidad, de la sociedad en la que viven, que es la familia, se establecen en conjunto, ¿no? O sea, a ver, estos van a ser los límites de la casa. O sea, está permitido ver televisión tal día hasta esta hora y se cumplen. Y si no se cumple, siempre hay una consecuencia, que será otra. Y ya la establecerá cada familia. Por eso en la crianza afectiva no hay una forma de criar única, ¿no? Tú tienes tu forma de criar que se va a plasmar de la forma como te criaron a ti, de cómo tú aprendiste de otras fuentes, de cómo criaron a tu esposo, de cómo él aprendió de otras fuentes, de cómo en conjunto establecen sus prácticas de crianza. Total, y qué locura, no tiene que ver, pero no tanto que ver, ahora que me hablas del esposo, ¿no? El compañero, compañera. Porque cuando uno se conoce, o sea, son dos realidades distintas, son dos mundos diferentes. Y cuando el chico nace, ahí tienes que realmente es el momento en el que uno tiene que decir, ok, ¿cómo has sido tú? ¿Cómo he sido yo? ¿Qué vamos a hacer? Y son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Eso no lo hablas normalmente. No lo hablas, pues. Quizás lo hablas cuando tienes hermanos, primos que tienen hijos, y tú ves cómo están haciéndolo y te miras a tu pareja o a tu esposo y dices, ¿qué haremos nosotros? O sea, lo haremos así, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la mayoría no lo hace. Y qué importante cuidar las infancias, ¿no? Súper importante, porque de hecho, ese es el poder del conocimiento. Primero, partamos de conocernos nosotros mismos, ¿no? De qué falencias tenemos en nuestra forma de criar, en nuestra forma de inculcar educación, respeto, empatía, etc. Y luego, ¿qué necesidades tiene el niño de autoconocerse? El niño tiene que autoconocerse. Los niños no se conocen. De hecho, los niños ni siquiera conocen las reacciones de los demás. Yo voy a contarte un experimento que se hizo con humanos, ¿ya? Que es bien interesante porque el experimento es muy sencillo. En una imagen ponen a 10 niños mirando una imagen como en un teatro, ¿no? Y la primera escena es una señora que entra con una pelota roja y la deja en una caja. La segunda escena, la otra señora no sabía nada de dónde había dejado la pelota. Entonces va, le dicen, pon la pelota donde tú quieras. Saca la pelota y la pone en otro lugar. Y se van. Y les preguntan a los niños, menores de 5, menores de 10 años, les dicen, ¿dónde creen que va a recoger la pelota la primera señora si volviera a entrar? Entonces, ¿tú qué responderías? En la caja. Ya, pues los niños no respondieron eso. Los niños, no, la señora va a adivinar dónde la puso la otra señora. Entonces, los investigadores se quedaron pensando, ¿y por qué? Porque los niños no aprenden a pensar como los demás, sino ellos creen que ellos piensan como ellos piensan. Que los demás tienen que pensar como ellos piensan. Entonces, ese conocimiento de cómo piensa la otra persona, cómo actúa la otra persona, que al final es empatía, la aprenden recién a partir de los 10 años. Entre los 8 y los 10 años. Entonces, un niño aprende a ser empático como ve a sus papás, como ve a su entorno, como ve cómo reaccionas, como ve cómo tú enfrentas el llanto de un adulto, de un niño. Entonces él aprende, dice, y eso es empatía. Por imitación, pues, ¿no? Por imitación y por costumbre de la casa,
de la sociedad. Obvio, si un papá llega a un, no sé, invento, a un centro comercial y entra al baño y la señora de limpieza está ahí, y si el papá no dice buenas tardes, o sea, el chico nunca va a decir buenas tardes o no buenos días, porque es como una imitación, ¿no? Y después si tú le dices, pero, hey, saluda, al contrario, le va a parecer rarísimo. Claro. O lo que me pasó hace unos días, ¿no? Era tarde en la noche y no había fruta para el día siguiente de la lonchera y mi hija me dice, vamos a comprar. Le digo a mi hija que tiene 10, le digo, vamos a comprar a la tiendita. Entonces caminando, sí, a 2 cuadras que era la tiendita. Llegamos a la tiendita, estaba abierta y compramos fruta y ya. Le digo, vamos. Y cuando estamos saliendo de la tienda me dice, papá, ¿qué? ¿Has visto esa señora que está comiendo la fruta de la basura? Y yo ni cuenta me había dado, ¿no? Y efectivamente era una persona que estaba recogiendo la fruta del frutero que bota y estaba recogiendo lo que podía rescatar y se lo estaba comiendo. Entonces, qué duro, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer hoy? Y me puse a pensar, la niña ha respondido frente a una cosa que ha visto. Si yo le digo, uy, sí, qué pena, pobre señora, no vámonos, se quedó ahí, ¿no? Entonces, yo lo primero que atiné a preguntarles, ¿qué quieres hacer? Claro. ¿Y si le compramos fruta? Ok, vamos, regresamos. Qué lindo le eso. compramos fruta y le dimos, ¿no? Le dije, mejor comete esta fruta que esa puede estar malograda, ¿no? Gracias, señor, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, ¿no? Y la niña me dijo una frase que me dejó calada en el alma, ¿no? En el corazón. Me dijo, el poder que tenemos los niños. Y ¿te dijo eso? Eso me dijo, ¿yo? Una niña de 10 años. Una niña de 10 años. Entonces tú dices, sí, efectivamente, el poder que tienes tú, porque lo que has podido hacer ha cambiado probablemente el día de esa mujer. Claro, de repente si un adulto estaba contigo te dice, ay, pobre señora, pucha, qué triste la vida. Y no sé, claro, y nos pasa todos los días, porque te deben pedir limosna todos los días, te deben pedir una propina todos los días, y pasa, ¿no? Y pucha, qué difícil es, ok, tengo que tener 100 soles en monedas para darles a todos, ¿no? Sí. Es algo difícil, ¿no? Pero creo que conversarlo con los chicos, preguntarles qué sienten al respecto, ya es bastante, porque las respuestas que generalmente tienen los niños, que a veces pueden ser muy básicas, capaz necesitamos volver a esa forma básica. A conectar con ese niño, ¿no? Totalmente. Sí, no, es súper interesante. Y yo creo que a ti, en tu familia, también pues te debe haber pasado estos temas de crianza y de, totalmente. y de ¿cómo se llama? Y de mala crianza o como te han dicho, ¿no? Y yo creo que eso te pasa todos los días cuando vas al nido, ¿no? Ay, ¿y por qué? Y la mamá conversando, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿No? No, y claro, a mí me criaron de otra manera. No soy de la época, tampoco te digo que soy una chibola porque no lo soy, pero ya cuando yo era chica, ya no es que se pegaba tanto. Claro. ¿no? Como de repente a mi primer hermano, claro. Que así, los pobres, no sé, los papás eran... Sí, así era su manera de resolver, antigua. Yo no sé, nadie... Además no era existía la forma esto. Como les enseñaron a criar. Obvio, no existía ni estas palabras que son tan... Sí. Verdad que han existido siempre, pero no se han... No se tomaba el tiempo de un papá explicarle por qué hay que ser empático. No, simplemente tenían que querer resolver. Entonces, claro, yo vengo de otra crianza. Mis hermanos por ahí me pagan un poco más pato. Claro. Pero ahora me cuestiono muchas cosas, ¿no? Como mamá. Y digo, qué difícil porque, además, volviendo un poco al tema del trabajo, yo ahora estoy en un momento en el que elegí dejar un poco de lado un proyecto que me emocionaba mucho. Estuve durante 2 años internada haciendo una novela. Wow. Siendo muy feliz porque desarrollándome yo profesionalmente, pero con mucha culpa. Yo sé que dicen que desde que el chico sale, sale la culpa, ¿no? Sí, claro. Pero es verdad, ¿qué te puedo decir? Siempre con mucha pena de no poder estar. Porque siempre soñé con poder criar. Y esta posibilidad que me dio la vida de trabajar en algo que me gusta, ganando un sueldo por algo que disfrutaba mucho también, me generaba mucha tristeza. Entonces dije, es el momento, porque a veces, claro, está muy de moda eso de la mujer empoderada. Sí, claro. ¿Por qué no puedo trabajar si soy mujer? Es totalmente verdad. Pero las mujeres que deciden estar en su casa cocinándoles a sus hijos y sentándoles y darles de comer, también son mujeres empoderadas. Totalmente. Simplemente que deciden estar ahí. Claro. Y es absolutamente válido. Y no se habla tanto de eso. Se habla más de la mujer que sale a la calle, ¿no? Y es fuertísimo. Es bien fuerte. De hecho, en la consulta, cuando yo les pregunto los antecedentes a los papás, le digo, papá, ¿qué se dedica? Ah, es abogado, no sé cuánto. Ya, mamá, ¿qué se dedica? Ama de casa. No, mamá a tiempo completo. Es distinto que ser ama de casa, ¿no es cierto? Mamá a tiempo completo. No, y es durísimo. Y es una inversión. Uf, es una inversión
de tiempo, no monetarizada, No, pero sí para nada. tiene un valor económico, ¿ok? Porque impacta en la economía familiar. Y eso hace que el niño probablemente tenga mucha más estabilidad emocional, física. Y ahí vamos a tocar justamente los temas de las necesidades, ¿no? Los niños tienen necesidades físicas, psicológicas, emocionales, ¿no? Nosotros, los papás, nos preocupamos mucho por sus necesidades físicas. O sea, si el niño se enferma, lo llevas al doctor. Si tiene hambre, le das de comer. Pero nos preocupamos de las necesidades emocionales del niño. A veces somos capaces de poder tener la sensibilidad, de poder censar, medir a nuestros hijos, de que esa palabra que te dice te llegue al corazón y te haga pensar, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿No? Y siempre utilizamos esa palabra que yo digo que debe desaparecer del diccionario, que es malcriar, ¿no? Lo estás malcriando. O sea, si tú cargas a tu hijo cuando es bebé, Eso me cuesta no lo mucho entenderlo. acostumbres a los brazos. Me muero. ¿No? O sea, a mí me decían, gracias, no lo acostumbro. Y yo decía, pero, o sea, ya no va a volver a ser así. Ajá, nunca. Nunca más. Así es. No importa si lo malcrio. Es mío. O sea, lo he tenido 9 meses en la panza, lo he parido, me ha costado. Es mío, o sea, Claro, sí. totalmente. Y además, Es muy loco, ¿no? yo no veo ningún adulto en la calle que lo carguen nadie, ¿no? O sea, eso no es una costumbre, entonces, ¿no? No, Te puedes exacto. acostumbrar a escupir en la calle, a no saludar, sí. Obvio. Pero a que te carguen, a que te dé un abrazo. Y otro ejemplo que cito siempre cuando uno toca ese tema de la empatía es que si un adulto ve por la calle a un adulto llorando, probablemente te dé ternura y te acerques a ver qué está pasando. Pero cuando uno ve a un niño llorando, muchas veces, no siempre, lo primero que piensa es, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pataleta duro estará también. haciendo? Que los chibolos también son intensos. Claro, ¿no? Pero lloran entonces, por todo. nuestro cerebro está deformado para pensar que el niño que llora es un malcriado, ¿no? Y el niño que llora simplemente tiene una necesidad insatisfecha. No tiene nada más. Claro. Que sí, que quería el chupetín y no se lo compraron, pero es porque no tiene los recursos para poder manejar su frustración de no poder tener el Total, chupetín. eso. ¿No? Entonces, ahí viene el rol como padres que tenemos de poder inculcar en nuestros hijos ese autoconocimiento de poder sentir la frustración y tener los recursos para trabajarla. Y me contaste que estabas leyendo un libro. Y Sí. tú también has tomado algún curso, lees muchos libros de esto. No, lo leí porque... Me compré este libro porque estaba en Instagram chismeando así y escuché un poco de esto y dije, me lo voy a comprar. Pero claro, dije, me lo voy a comprar porque yo estaba pasando un momento difícil justamente por esto, ¿no? Porque no estaba en mi casa como quería. Claro, Y la sentía culpa. que mi hija estaba sufriendo. Porque, claro, yo trabajaba, me iba muy temprano, volvía tarde y volvía exhausta de un día intenso de trabajo y llegaba a mi casa a criar de mal humor, con rabia, con cansancio y claro, y entonces mis respuestas siempre hacia ellas eran como que ¡ya! Y decía, pero es que estoy cansada y decía, qué injusticia, ¿no? O sea, qué injusto para ellos que su mamá, después de no estar todo el día, llegue a la casa y que sin querer los trate mal, pero no desde que mala lo estás tratando mal, sino de que también soy un ser humano y estoy agotada. Y ellos me demandan mucho y claro, y como no estoy, es peor porque me exigen más. Entonces claro, con todas esas cosas, con esa acumulación dije, es momento de sí trabajar porque estoy acostumbrada a trabajar toda mi vida, pero a tener la posibilidad, sobre todo que tengo la suerte de poder buscar de repente otros trabajos que me permiten estar más en mi casa. Y en eso estoy. Y estoy muy feliz porque igual estoy produciendo, igual estoy manteniéndome activa y haciendo lo que me gusta, pero estoy. Las puedo llevar al colegio, las puedo recoger y las puedo llevar al parque, Claro. que es algo aparentemente tan tonto, pero que las mamás no lo hacen. Yo ahora que voy al parque, va la nana con el niño. Y Claro. la mamá no... Y ya, entiendo que hay mamás que no tienen la posibilidad de decir, no voy a trabajar porque voy a criar, pero estoy segura que hay mamás que sí lo pueden hacer y tampoco lo hacen. Entonces ya, no se puede juzgar, claramente, ¿no? Todos tenemos realidades diferentes, todos tenemos formas de ver la vida diferente, de criar diferente, y hay mujeres que aman a sus hijos, pero no sé, no ven la maternidad de otra manera también. Claro, ver la maternidad, yo creo que parte del autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué quieres ser papá? ¿Por qué quieres tener un hijo? ¿Para qué quieres traer un ser humano al mundo? Este mundo cruel, inhóspito,
radicalizado, etcétera. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para satisfacerse uno? Obvio. ¿O al marido? Si parte o a la de tu mujer. necesidad para hacer un check, replantéalo. Total. Y creo que ahí es el autoconocimiento. Entonces, ya, ok, sí, quiero tener un hijo porque quiero hacer esto, quiero que crear una persona de bien, cualquiera sea la razón. Pero si esa razón va a depender de que es un objetivo personal para hacer un checklist, No lo hagas. o no tiene sentido. Yo ahora que soy mamá, entiendo y realmente a la gente que me dice, yo no quiero tener hijos, le digo, Totalmente. es lo mejor que estás haciendo. Es su decisión. Porque si de verdad no lo quieres hacer, no lo hagas. Claro, es un autoconocimiento. Y ese autoconocimiento es importantísimo tanto en los padres como en los niños. Porque también pasa, los papás pues que pueden tener un hijo y que lo tienen y que quieren trasladar todas sus necesidades de adultos o todas sus metas no logradas en los Sus hijos. frustraciones. Sus frustraciones, efectivamente. ¿Y qué genera? Una competitividad tóxica en que el chico tiene que ser tenista porque yo nunca fui. Te iba a decir justo eso. Mi esposo, familia de tenistas, y él le encanta, ya no se dedica mucho al tenis, pero ama dar clases de tenis a niños. Claro. Y me dice, yo ya no podía seguir lidiando con los papás obsesivos. Claro. Que solo les hacen un daño. Qué terrible. O sea, qué terrible. O sea, que se ven ahí, se ven proyectados. reflejados, ¿sabes? Y qué buena palabra que utilizas, porque la proyección es algo bien importante. Es crudo, es real, no sé si triste es la palabra, pero es fuerte, poderoso, saber de que nuestros hijos son proyección nuestra. O sea, son nuestra proyección, no son otra cosa más, son proyección de quienes los crían. Claro. Por eso a veces me ha pasado con mi hija, por ejemplo, que digo, ay, ¿por qué hace esto? Y me decían, pero tú eres así. Ajá. No sé, pero ahora justo Claro. que tú me dices, de repente uno se ve así reflejado en eso, ¿no? Claro. Yo cuando era chica, mi mamá también me decía, no se invento, María Gracia, apúrate, ¿por qué te demoras tanto? Y la chica es igual, entonces uno, Claro. ay, ¿cómo se siente así? Pues se ve en eso. Claro, y estamos detrás del tiempo y los chicos todos apurados y hay costumbres que no se heredan en un gen, pero son cosas heredables completamente, ¿no? O sea, la forma de responder, de mirar, de mover el ojo, de demorarte, de mirarte en el espejo, ¿no? Y te va a decir tu papá, es que tú hacías lo mismo. Sí, tal cual. ¿No? Y claro, yo veo a mi hijo y, pucha, mi mamá me dice, tú eres igualito. Entonces tú dices, ok, ¿no? No, pues, ¿está bien? ¿Está mal? No me queda otra. No está mal, ¿no? Probablemente tú ves en tu hijo lo que tú no quisiste ser o lo que te decían tus padres que no debería ser. Entonces al final en tu subconsciente está tan calado que quieres que el niño no lo haga, ¿no? Entonces, autoconocimiento. Yo conozco que que soy así por algo, ¿cómo lo trabajo para que este niño, si es que le afecta, porque si se demora un poquito más no pasa nada, ¿no? Pero si es que afecta a todos, ¿cómo lo trabajo para que no afecte a los demás? Claro, o lo que uno como papá intenta mejorar lo que sintió que le faltó de chico, ¿no? Claro. O sea, mi mamá, no mi mamá, pero a veces uno dice, no, mi papá era de esta manera, mi mamá era de esta manera conmigo, y qué rabia que me digan todo el día que no. Ajá. Intentar no decir tanto no. Pero Sí. es difícil, es re difícil. Pero parte de autoescucharse, ¿no? O sea, yo creo que los papás que nos escuchan tienen que interiorizar que tenemos que escucharnos. Cuando nosotros le decimos algo a los chicos y que luego nos hace sentir mal, ahí ya te escuchaste. O sea, yo me autoescuché y dije, ok, esto no debe hacerlo. Ya, pero no debe quedarse ahí. ¿Qué hago para que esto no suceda? Y ahí son dos caminos. El primer camino, o dos pasos. El primer paso es conversarlo con el niño. Porque obviamente, si tú a un niño le dices algo hiriente, que luego tú te sientes mal, el niño también se ha sentido mal. Pero lo conversas con el niño, ¿no? Lo conversas y le dices, oye, sorry porque te dije esto. ¿Y tú crees que sí lo entiende? Totalmente, Yeah. totalmente. O sea, de Eso los 2 o 3 años ¿no? para arriba, te lo entienden completamente, ¿no? Y si no te entienden, te sirve para practicarlo, para cuando sean más grandes, ¿no? Entonces le dices, oye, yo sé que te habías hecho sentir mal, discúlpame, no fue mi intención, lo dije por esto, por esto, por esto. ¿Qué tal lección para el niño? Porque si tú no le dices nada, el niño aprende de que esa es la forma de actuar. Obvio. De que si se equivoca, ya se va a olvidar. O a veces uno como papá siente que se pone al nivel del niño decirle discúlpame. Más bien eso es lo que hay que hacer. Exacto. Ponerse al nivel del niño, ¿no? Porque ¿cómo aprender a pedir disculpas si tú no pides disculpas? Exacto. ¿No? O sea, el niño alrededor de los 3 años aprende, entre los 2 y los 3, aprende lo que es propio, el mío. Por eso el pronombre mi es lo primero. Mío. Todo es mío. Los niños son así, ¿no? Y después de los 2 o 3 años
aprende el suyo, o sea, lo del otro. Es de él. Ok. Entonces, primero aprende a entenderse el mío y luego es el suyo. Igual es en todo. Entonces, el niño tiene que entender qué le está pasando, qué está sintiendo, porque a veces no encuentra palabras. De hecho, de ahí aparecen cientos de libros como El monstruo de colores y todos los demás que hacen que los niños sepan que están rojos y que están de cólera. Que ha salido otro. Hay una versión ahora del doctor. Del doctor, lo leí la vez pasada. Está muy interesante. Bueno. Sí, que te dice que no, pero es como más, no subliminal, pero habla de un punto directo. Sí, totalmente. Solo que el chico por ahí no lo entiende, pero tú como papá, la vez pasada lo leí en una librería. Ajá. Y entendí perfectamente que era que a la niña le habían hecho algo, al niño le habían hecho algo, ¿no? Una cosa así rara. Claro, es que de hecho está hecho para que papás y niños lo entiendan, porque la ciencia ha demostrado que con esos tipos de libros o de cuentos que pueden ser muy lúdicos e infantiles, los papás entienden mejor que si los pones en un curso de crianza afectiva, donde se van a sentar 3 horas y van a escuchar a alguien decir, ¿no? Pero, ¿no? O sea, es una forma de aprender válida, completamente válida, pero esta forma es lúdica, ayuda a muchas más personas. Entonces, no todos tienen la capacidad de poder ni asistir a un curso de crianza, ni tener crianza, ni tener conocimientos para entender estos conceptos, pero sí un cuento. Y no todos están interesados en hacerlo también. No sé, creo que vivimos en un país donde no es un país parejo, ¿no? Totalmente disparejo. Tenemos como falta de educación también, y hay muchas personas que por ahí estas cosas no llegan, o sea, no existe en sus realidades. Y es por eso también que vamos a seguir siempre disparejos, porque van a haber niños que se van a criar sabiendo que hay que ser empáticos, sabiendo que nadie te puede tocar, ¿no? Y hay niños que por ahí en sus casas no les enseñan eso. Entonces, es una realidad bastante dura, pues. Pero no sé si recuerdas tú esa película, Una cadena de favores, creo que era. Una película... Escuchada, famosa. Sí, famosa. No me acuerdo, no la he visto. Esa película en que tú haces algo y lo haces con 2 o 3 personas y esas 2 o 3 personas lo hacen con 2 o 3 más y al final es una red gigante, ¿no? En esto de la crianza es igual, ¿no? Los papás y las mamás que nos escuchan, de hecho, tienen que practicarlo, leer un poquito porque la información ahora es gratuita. Está a la mano. Está a la mano, total. ¿no? Informarse. Ya todos tienen un teléfono. Todos tienen un teléfono. Así sea alguien que viva en un lugar... Y si no, alguien tiene un celular. Y si no hay la radio, y si no hay este podcast, y si no hay un libro, está la guía de crianza que se le pueden descargar gratuita. Eso, está todo. La radio. Entonces, hay información. Teniendo la información, lo que toca es discutirla, ponerla en la mesa, ponerla a la hora de tomar el lonche, ponerla en la hora del desayuno, preguntarle a sus hijos qué opinan de esto. Preguntarse, por ejemplo, algo que conversamos al inicio, ¿no? Si realmente han puesto reglas en su casa. O sea, si en el colegio hay un manual de reglas, si en el trabajo hay un manual de convivencia, si en los grupos de chat de WhatsApp hay un manual de convivencia, ¿cómo en tu casa no puede haber un manual de convivencia? Pero hay una información ahí media cruzada, porque como un poco lo que te decía al inicio, me pasó que escuchaba un grupo de personas que decían que en el nido no se le puede corregir, no se le puede decir no al niño. Y yo a veces pienso y digo, claro, porque tal vez no son mamás, entonces las profesoras, claro, tienen que educar y guiar a los chicos sin... O sea, después termina la clase, chao, se van a su casa y si después se portan mal o no, y eso no es rollo de ellas. Pero creo que también es importante eso, pues, ¿no? Ser un poco más exigentes también con ellos. No le vas a hacer un daño. Claro, no. O sea, por cernirlo, no como de repente en nuestra época, pero... Claro, el no es una palabra muy fuerte, muy poderosa y necesaria. Necesaria. Sí, pues. Súper necesaria, ¿no? El niño tiene que... de hecho, el colegio el colegio y el niño es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, los papás van a la consulta y me dicen, pucha, ¿cómo se comporta en la casa? ¿Qué cosas hace, no? Ay, Roberto, en la casa es terrible. ¿Y cómo le ven el nido? Es santo, la maestra dice que es el líder ejemplar, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Más que saben con quién hacerlo, es que en el nido hay rutinas, normas, límites. Total. Entonces, todos los niños se tienen que lavar las manos en este momento. Todos tienen que, antes de comer su lonchera, lavarse las manos. Todos los niños, antes de irse a la casa, tienen que revisar su mochila, poner su agenda, su folder. Todos. Obvio. Pero en la casa... O recoger la mesa, que eso también lo están haciendo afuera en el nido, ¿no? Totalmente, pero en la casa no. Entonces, si en la casa no hay eso, pues hacen lo que quieren, ¿no? Total, porque no hay límites, no hay normas, no hay pautas. a mi casa y pues una lista. Sí. Y que funciona. Hacer un checklist o tener algo escrito para los niños les funciona muy bien. Lo visual les funciona muy bien, ¿no? Y eso, volviendo a nuestro tema central,
hace que podamos reconocer las necesidades ya físicas, que ya las vimos, que obviamente son tácitas, ¿no? Las emocionales, que son súper importantes, psicológicas, ¿no? Las emocionales son súper importantes, esas necesidades, ¿no? Y eso ya genera la empatía, que es una palabra recontrapoderosa y difícil de entender, porque uno dice empatía, me pongo en los pantalones del otro. Eso no es empatía. Pero que siempre ha existido, pero siento que es una palabra que está bien de moda también, ¿no? Sí, siempre está de moda y creo que eso hace que tiene que estar de moda. Claro, porque es algo con lo que tenemos que lidiar toda la vida. Sí, y tenemos que ser empáticos, ¿no? O sea, ha sido hace no mucho el día de la concientización del autismo. Y entonces ese día... Que los niños iban con sus medias de dos colores diferentes. Ese es del síndrome de Down. El síndrome de Down, disculpa. Ajá, y el del autismo es una forma neurodivergente. Entonces, los chicos tienen que ser empáticos porque ya lo son. Justo antes de grabar este podcast conversábamos con el equipo de producción. Oye, pero es que tienen que aprender. Los niños no aprenden a ser empáticos porque lo son. Lo son desde que empiezan a crecer. Esa es su esencia. Hay que desarrollarlo, es ¿no? esencia humana, además. Eso es esencia humana. ¿No? Lo que pasa es que se distorsiona en el camino porque te enseñan a no ser empático. Totalmente. ¿No? A no involucrarte con el resto, no te metas. No es tu problema. Totalmente. ¿No? Y en este libro decía que todos los niños son buenos. Sí, simplemente que a veces se empiezan a distorsionar, o sea, no a usar para distorsionar, pero que se empiezan a copiar cosas de los padres. Conductas que nosotros por ahí no... Claro, como que deberíamos imitar eso de los niños, ¿no? Esa inocencia que... Pero a veces la vida también nos contamina y nos hace olvidarnos de cosas tan básicas y tan importantes como justamente la empatía, ¿no? Y que es a veces tan sencillo, parte de algo tan sencillo como decir, buenas tardes, ¿qué tal señora? Ajá. ¿Cómo le va? No sé, es algo tan sencillo y tan especial. Yo trato de aplicarlo siempre. No tiene nada que ver con esto, pero a veces toco la bocina y insulto sin querer. Ajá. Y mi hija a veces lo repite y digo, no, eso está súper mal, no lo puedo hacer. O sea, ella en verdad, somos esponjas, ¿no? Claro, tenemos que hacer todo. Y en ese momento tienes que decírselo, oye, discúlpame, me equivoqué. No, me equivoqué, fue un momento de ira. Un impulso. Porque al final los niños también tienen que entender que los papás también nos molestamos, también nos perdemos el control, como ellos cuando hacen un berrinche, ¿no? Sí. También faltamos a la vez a la norma, pero tenemos que ser empáticos con nosotros mismos y con ellos para enseñarles de que eso es incorrecto, indebido, ¿no? Y claro, esa empatía genera una sociedad empática. Y eso es algo que en el país nos falta un montón, ¿no? Y parte de la empatía termina siendo hasta una característica cívica, ¿no? Termina siendo hasta eso, ¿no? Entonces, qué importante que podamos inculcar la empatía, el autoconocimiento, el conocimiento de las necesidades físicas, emocionales, espirituales, ¿no? Sin que sea una u otra religión. La espiritualidad es algo necesario para los niños. Que crean en lo que quieran creer, pero que crean en algo. Que crean en algo. ¿No? O eso los encamina un poco también, ¿no? Sí, totalmente. Es un pilar de nuestra salud y de nuestro cuerpo. El hombre no es solo carne y huesos. El hombre es energía, es espiritualidad, es su entorno, ¿no? El entorno, cuán importante es el entorno. Y por eso te decía que estos temas hay que tocarlos en la casa, tocarlos en la mesa, tocarlos en el almuerzo. Ahora que han escuchado este podcast, convérselo en la noche, a ver, oye, ¿tú sabes qué es la empatía? Pregúntenle a sus hijos, se van a sorprender. O hasta el marido, o hasta la esposa. Totalmente. A veces no se hablan de estas cosas, no se habla más de las cosas cotidianas de los niños, pero realmente no se dan las conversaciones profundas de, oye, ¿estaremos haciendo bien? ¿O qué crees tú que deberíamos trabajar? O la empatía, ¿tú crees que Eva está siendo empática con el niño? O sea, claro, son temas importantes. Y se van a sorprender con las respuestas. Estoy seguro, se van a sorprender con las respuestas. Y luego vuelvan a comentar, ¿no? Porque al final, ese es el poder del conocimiento, ¿no? El poder de autoconocerse para generar vínculos. Vínculo, qué bonita palabra. Vínculo es una palabra súper importante, tan ligada a la crianza respetuosa, afectiva, ¿no? El vínculo que tú generas con tu hija no se rompe el día que nace. Se rompe nunca. Va cambiando. Escuché la vez pasada que nosotros somos tan viejos como la edad de nuestro primer hijo. O sea, claro. No sé. Claro, Eva tiene 5 años y tengo 5 años de ser mamá. Ajá. Todo lo que me falta por aprender y todo lo que me falta por escuchar. Yo ahora que veo a mi mamá digo, pucha, estoy
como mi mamá. O sea, todo lo que decía, mamá, ¿por qué es así? Ajá. Estoy exactamente igual. Y cuánta razón tiene mi mamá. Ajá. O sea, ahora digo, realmente, las mamás, los papás, hay que hacerles caso. Sí, tenemos hay que escucharlos tenemos que porque coger ellos lo saben. bueno, lo positivo de todo lo que han aprendido. O sea, por algo no son padres por tantos años o no tienen tantos hijos, ¿no? A veces también me pasa en la consulta, es que la abuelita se mete, pero a ver, nuestras abuelitas son hay nuestros abuelitas aliados. y abuelitas también, Sí, ¿no? de todas Y mamá maneras. y mamá también. Pero hay que volver a nuestros aliados, porque cuando las abuelitas empiezan a entender estos conocimientos y dicen, sí, doctor, lo que pasa que en mi época era distinto, pero ahora que lo escucho, sí. Y los abuelos cambian cuando son abuelos. Claro, pero no solo en crianza, sino en general, ¿no? En También todo. uno va creciendo y uno ve la vida de otra manera. Y yo siento que 10 años atrás tenía otra forma de pensar y ahora, en verdad, como hablábamos, que siento que ahora que soy mamá, valido mucho más y respeto a la gente que no quiere hijos y así con otras cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, es un tema súper valioso. Es importante que los papás lo interioricen, se lo lleven, y eso va a generar mayor cantidad de conocimiento, de compartir, de sembrar esa semillita de mostaza para que el árbol crezca y dé muchos frutos, ¿no? Y dentro del poder del conocimiento, justo está en la guía, tenemos unas necesidades que tienen los niños, ¿no? Hemos hablado largo y extenso en el capítulo de las necesidades físicas, pues, ¿no? Que son las necesidades que el niño tiene de comer, de dormir, de ir al doctor, de tener sus vacunas al día, etcétera, ¿no? Uh-huh. También hay necesidades emocionales, ¿no? Necesidades en las que el niño necesita afecto, cariño, reconocer sus emociones. Validarlos, ¿no? También, ¿no? Validar, ok, sí, sé que te sientes mal, sé que te sientes triste, yo te voy a ayudar de esta manera. Listo. O el que uno, no sé, Eva, por ejemplo, pongo a Eva como ejemplo, todo el día hace aspas de molino, ¿ya? No pasa nada con las aspas. Entonces, yo siento y veo, y cuando le digo, Eva, increíble, te saliese perfecto. La chica, te juro que le brillan los ojos. Claro, validar. Es tan sencillo decirle, buenazo, claro, la chica. Que muchas veces los papás, oye, pero te salió chueco, ¿ah? Claro. Oye, pero la mano está mal, ¿no? Obvio. Porque les enseñamos a ver lo negativo cuando hay que resaltar lo positivo, ¿no? También hay necesidades intelectuales, ¿no? Leer, actuar, aprender algo, ir al colegio, que son importantes, porque los chicos dicen, ¿para qué voy al colegio? Obvio. ¿No? Mi bebita me dice, ¿otra vez? 2 años, otra vez. Claro. Entonces, demostrarles qué divertido que es aprender, qué emocionante que es tener nuevos conocimientos, ¿no? Eso es importante de validar. Y hay otras necesidades que son las sociales, que también son importantes, porque los seres humanos somos seres de sociedad. Total. No podemos vivir solos y aislados. Si hay personas que pueden vivir solas y aisladas, es un tema muy puntual, pero el 99.9% de los humanos somos seres sociales. Entonces, hay que aprender lo que tú decías, ¿no? O sea, buenos días son normas de convivencia social, ¿no? Reconocer que le puede estar pasando a otra persona, tratar de ayudar, ser empático, solidario, respetar las normas sociales, las normas de convivencia, son cosas que son parte de la crianza. Eso. Son parte de la crianza, que pueden variar de cultura en cultura, es cierto, pero son parte de la crianza, ¿no? Y así pues en las necesidades emocionales, te voy a hacer una pregunta que te debe haber pasado. Seguro que Eva tiene miedo a algo o ha tenido alguna vez miedo. Que eso es algo muy común en los papás, ¿no? El niño tiene miedo a algo, no tengo miedo al monstruo de la noche. Ok, ¿qué haces cuando pasa eso? Por ejemplo, yo tengo mi casa, el cuarto de Eva y Elena está arriba. Ajá. Y yo, por ejemplo, no sé, estoy en la noche. Sobre todo en la noche, porque en el día, en verdad, la guarda sube, baja. Pero en la noche, le digo, ya, vamos a cenar, siéntese en la mesa. No, espera, no, voy a traer a mi bebita. Ya, ¿me acompañas? Me dice, tengo miedo. Y yo le digo, pero ay, gorda, no pasa nada. O la mando a Elena, que es la más chiquita. Elena, acompáñala a Eva. Y ya se van juntas de la mano. Aunque es... Claro que si en verdad algo pasa, la chibola de 2 años no nos va a defender. Claro. Pero solo el hecho de estar acompañada, ya le da una tranquilidad. Y de validar su emoción, ¿no? Okay. Total. No le dices, no te pases, los niños no tienen miedo. Que no lo voy a decir. No, eso nunca, pero no, o sea, igual lo reconozco. A veces me da hasta flojera, pero no sé, me va a quemar la comida. Le digo, gorda, no pasa nada, anda, por favor. Y después me siento mal y digo, mala, porque de verdad, ¿qué pasa si le da terror, le da miedo? Claro. Y ahí me arrepiento. Gorda, espérame, ahí voy. Le digo, espérame ahí, y le acompaño, ¿no? Y luego el siguiente paso es, ok, ¿viste? Qué bien, lo hiciste muy bien. Claro. Y yo estoy segura que lo podrías haber hecho sola. Ya está, ¿no? Entonces, y qué locura lo que hablamos hace un ratito, como el miedo, conforme van creciendo,
aparece. Totalmente. Cuando ellos son bebitos, No tienen miedo a nada. existe el miedo. No, el miedo es una conducta aprendida. Sí tiene una fase, una pequeña parte biológica, porque obviamente los seres humanos rechazamos muchas de las cosas de color. O sea, por ejemplo, si un niño ve algo de color rojo, un animal rojo, probablemente por Le llama la instinto lo atención, rechace, eso. ¿no? Pero ve una tarántula y la va a coger. Claro, o a veces los mismos padres o los mismos abuelos. Yo amo a mis papás como abuelos, a mis suegros como abuelos, pero a veces las personas mayores, sin querer, Ujú. les generamos miedos a los niños. Nosotros, las nuevas generaciones de padres, que ya estamos un poco más acostumbrados a este tipo de comunicación, a este tipo de información, no le damos tanta importancia. Pero, por ejemplo, mi mamá, no, estás sin zapatos, te vas a enfermar. O a una aspa, no, hijita, te vas a caer de cabeza. Eso. Y es como, Como adivinar el futuro, ¿no? Eso. Mira eso que acabas de decir, ¿ah? Te vas a caer de cabeza. ¿me entiendes? A ver, mamá, Claro. ¿cómo sabes que se va a caer de cabeza? Es que se puede caer. O sea, Ah, no le digo a mi mamá, seguramente lo va a ver, Claro. no es por mi mamá, Ajá. pero lo puse como Claro. ejemplo, ¿no? Yo también lo pongo como mamá cualquiera, ¿ya? Claro, y me va a decir, No es que gracias. se va a caer. Tú has dicho que se puede caer. Ah, Claro. es diferente. Obvio. Si tú le dices a tu hijo, oye, si caminas por ese piso resbaloso, puede ser que te caigas. Y cambia un montón, ¿no? O el, no No, lo hagas, te vas a caer Te vas de a caer, cara. claro, O no claro. sé. Y eso te marca en la vida de adulto. Total. Yo me pongo como ejemplo, ahora sí, no hay mejor ejemplo que el con uno mismo, ¿no es cierto? Yo hago triatlón y todavía no Wow. puedo dominar la bicicleta de triatlón, no la puedo dominar. Eso Y es Ironman, sí, lo de triatlón, sí, ese sí. es todo, Sí. wow. Y eso me tiene frustrado, porque no la puedo hacer. Y yo recuerdo que a mí me costó montar bicicleta un montón, pero no porque tuviera alguna carencia física, sino porque era el miedo, ¿no? No te puedes caer, te vas a caer, ten cuidado, no salgas, es que Obvio. te pueden robar. Es que, Eso, claro, entonces que es verdad, que todo eso es verdad. todo suma. Pero claro, si ya desde que sales, antes de salir por tu casa, estás con esas cosas, realmente vas a estar asustado. O sea, yo a veces, no sé, voy a comprar y escucho que me dicen, oye, Marcia, ten cuidado porque en verdad en la esquina roban, ¿ah? Claro, ya no voy a querer salir, pues. Claro, Ya, totalmente. Ya, voy a pedir un rápido. Totalmente. No, ¿me entiendes? Así es. Claro. Entonces, al final, esos mensajes que suenan tan tontos, chiquitos, tic, tic, Te cambian. van goteando en el cerebro y generando ese subconsciente que a la larga, en la vida adulta, te genera miedo, pavor, ¿no? Y ese chico, adulto, termina teniendo problemas por cosas que fueron de la niñez. Entonces, eso también es crianza, ¿no? Entonces, hacer visible lo invisible, mejor reforzar lo positivo. Oye, qué bien, lograste 10 segundos en la bicicleta. Obvio. Te felicito. Seguro Sí, la es próxima verdad. es 20. Igual es lo que me pasa a mí como mamá, que yo ya estoy aterrada, la verdad. Yo siento que, por lo que escucho, ¿no? Ya cualquier forma que uno críe al chico, Sí. lo cual uno tiene que hacer, obviamente, lo mejor posible, Lo mejor en tu realidad. le vas a generar algo. Claro. O sea que, no, mi mamá, ¿sabes qué? Mi mamá era demasiado relajada. Ajá. Mi mamá me dejaba hacer apes molino. O sea, que me podía caer. Y a mi mamá, que no le importaba, psicólogo. Ajá. O otro que diga, no, mi mamá, ¿sabes qué? Nunca me llevó a esto. ¿Por qué? Mi mamá me hizo daño. Entonces yo en verdad siento cualquier forma en la que uno es con el hijo, ya me da hasta terror generarle un trauma. Porque yo escucho mucho Ajá. que todos los chicos, no digo todos, pero muchos están, de alguna manera, necesitan acompañamiento de un psicólogo. Entonces ya no sé realmente hasta qué punto Creo que parte les hacemos daño, no sé. es que qué bueno que hayas tocado ese tema porque lo que tú sientes le pasa a muchas mamás. Y muchas se van a sentir identificadas pensando, ok, o sea, ¿pero qué hago? ¿Cuál es la forma? Primero partamos Que de la no hay, premisa ¿no? de que no hay la forma correcta de criar. No hay única forma de criar. Entonces, probablemente la forma como críes va a tener sus errores. Y sus consecuencias. Y sus consecuencias. Ya, o sea, hay que superarlo, ¿no? Ahora, que tengo que ir al psicólogo. Pucha, si tú me dices a mí que así como tenemos médico de cabecera, deberíamos tener psicólogo de cabecera, Absolutamente. pues que debería de ser. Total. Ok, entonces ir al psicólogo no está mal. Ah, no, a mí me encanta. Al contrario. Al contrario, creo que si todos fuéramos al psicólogo, nuestra sociedad sería completamente Total. diferente. A mí me encanta el psicólogo y ahora no voy porque estuve, bueno, trabajando mucho y tenía que priorizar algunas cosas, ¿no? Y ir al psicólogo era por ahí dejar 2 horas o 1 hora que podía compartir con las niñas. Pero Claro. durante toda mi adolescencia lo he hecho y me siento siempre acompañada y me he sentido como tranquila. Me Claro, porque encanta. tú a veces no puedes hacerlo solo. No, Qué total. bacán que podamos ser no sé, el Dalai Lama, de poder autoconocernos tanto Obvio. que podamos Que manejar seguramente nosotros. tiene sus rollos también y pide Seguramente, asesoría. y seguramente tiene su asesoría y su psicólogo o su gurú, O su etcéteramente, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante.
Y ahora hay psicólogos que se especializan justamente en crianza afectiva y respetuosa. O sea, yo le digo a los papás en la consulta, mira, yo no te voy a dar la fórmula secreta para criar. Yo creo que tienes que sentarte con la psicóloga de crianza a que te diga, a que te dé herramientas para manejar este proceso del niño. Y a ver sus necesidades, ¿no? Porque a veces uno de acuerdo a las necesidades de la casa. entra por un lado que no es. Claro, con el totalmente. chico. Porque todo parte de cómo es esa familia. Yo no sé si están separados, juntos, si el papá trabaja todo el día, trabaja 15 días fuera de Lima, si la mamá es policía y trabaja todo el día y no lo ve nunca al niño. Entonces, todo parte de la necesidad de cada niño. Y los psicólogos de crianza son las personas que se han educado para esto, que son capaces de poder darnos herramientas como padres para poder manejar todas las necesidades físicas, que la tiene el pediatra, emocionales, intelectuales, sociales, de la crianza, del bien criar. Total. Pero eso también viene de un trabajo del papá, ¿no? Para empezar de autoconocimiento. Eliminar el prejuicio de estás haciendo algo mal y necesitas ayuda. Claro. Todos necesitamos ayuda. Hay que eliminar ese prejuicio, ¿no? Uno no va al psicólogo porque está loco o tiene depresión o ansiedad. Claro. No va al psicólogo para buscar herramientas del profesional de la salud mental que te puede ayudar a tenerlas. Claro, pero a veces los papás, hay momentos en los que no siempre estamos bien también. Entonces, no siempre tenemos la posibilidad de ver lo que está pasando, ¿no? Y digo yo porque hay momentos también en los que, claro, uno como ser humano, no sé, no tiene un buen día y tiene que trabajar un problema, pero no estás viendo el problema. Entonces, si uno no es consciente de lo que pasa, es difícil a veces de encontrar una solución, ¿no? Sí. Es un trabajo autoconocimiento, duro. Autoconocimiento. Y también trabajo en equipo, ¿no? A mí me pasa muchas veces llegar de la consulta doblado, cansadísimo, y claro, tienes a los chicos que, papi, que no sé qué. Quiero ir al parque. Ok, ¿no? Entonces, y yo de mal humor, ¿no? Entonces, claro, mi esposa, que me conoce muy bien, al toque actúa, ¿no? Es que papá estás creo que súper cansado, qué buena ¿no? Onda, yo no. Que creo que le podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero va a pasar. Mentira, ¿no? sí, a todos nos pasa. Va a pasar. Y también pasa en que los dos llegamos molidos y es como que cada uno se mira al otro y dice, ¿qué hacemos? ¿No? Y ya chicos saben que estamos cansados. Vale. ¿No? Y los chicos tienen que entender de que los papás también se cansan. Obvio. ¿No? Y eso va a enseñarles a los niños a que ellos también sepan decir, y valoren, ¿no? Mamá, estoy cansada. Mis hijos también dicen, papá, ¿sabes qué? Estoy cansado. Me ha tocado, y esto no es un ejemplo que se deba repetir, pero quizás sí una partecita. Me ha tocado ver a mi hijo preparándose para un examen, chancando un montón para el examen, estudiando un montón, investigando, ¿no? Y claro, después del día del examen, que da el examen, me dice, papá, ¿sabes qué? Estoy cansado, no quiero ir al colegio. Y yo le digo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que he estado haciendo esto, ok. ¿Y qué te parece si llegamos tarde? Si se puede, obviamente, ¿no? Y ya. Entonces duerme una hora más. Se levanta en una hora más y le preguntas, ¿no? ¿Y te sientes bien? Sí. ¿Vamos al colegio? Sí, vamos al colegio. ¿No? Entonces, bueno, tendrá una tardanza de 1 o 2 horas, pero yo validé la emoción de ese niño que está cansado. Obvio. Y la profesora, menos mal, sus profesoras son muy buenas, cuando se los he contado, o sea, genial, no hay problema, siempre y cuando me avises. Obvio, ¿no? buenísimo. Entonces, es importante validar las emociones de los niños, reconocerlas, las necesidades, y ahí recién podemos actuar. Qué bien, María Gracia. Y bueno, pues de hecho, la crianza afectiva, respetuosa, es un mundo. Es totalmente un mundo. Es una ciencia difícil de aprender. Y no se aprende, nadie aprende en cuerpo ajeno. Nadie. Y como acá dice el poder de una caricia, qué importante es eso, ¿no? La caricia, yo lo veo como el poder contener al hijo. Contenerlo, acompañarlo. Sí, a veces un abrazo. A veces uno no puede, no sé, a veces uno no sabe qué decir, pero un abrazo. Eso, un abrazo es tan importante. Y una caricia son suficientes. O como cuando uno es grande, ¿no? Porque yo a veces, no sé, tengo un día malo y que te den un abrazo o que te den la mano. Oxitocina. Ya eso es bastante. A veces uno hace lo que puede. Yo escuchaba ayer un podcast. Me encantan los podcasts. Y escuchaba un podcast que hablaba sobre la nieta de una persona que había cometido delitos de lesa humanidad en Paraguay. Y ella descubre que su abuelo había sido un torturador. Y se reúne con las personas que había torturado. Qué genético eso. Y después o sea, se reúne con las personas que el abuelo había torturado. Ella las busca para pedirles perdón y no podía decirles nada.
Y lo único que pudo hacer es darles un abrazo. Y se dieron un abrazo los dos y limaron o sanaron una herida grandísima, lo que debe ser torturado. O sea, es algo súper terrible. Imagínate, ese hombre abrazó a la nieta de su torturador y sanó pero esa herida. Entendí que la nieta también había cometido... No, la nieta descubrió que su abuelo era torturador. Wow, qué fuerte. Imagínate con un abrazo todo lo que logró. Entonces, ese es el poder de un abrazo, de una caricia, efectivamente, tan importante en los adultos y más importante en los niños. Sí, total. Porque total, si esa niña, esa señora no hubiera abrazado a ese señor, probablemente sea porque nunca la abrazaron de niña. Y tal vez se sanó más ella que la otra persona. O sea, ella fue la que necesitaba. Quizás. Entonces, empezamos a dar una caricia y a dar un abrazo a nuestros hijos. Ahora es la caricia. Bueno, María Gracia, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una conversación muy entretenida. Muchas gracias por invitarme. Siempre es lindo hablar. A mí me encanta mucho hablar. Siempre es lindo escuchar también, ver un problema desde otro lugar, escuchar a otra persona. Así que ha sido un momento precioso. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación y por enriquecer esta conversación. No se olviden de descargar esta guía en la página web www.elpoderdeunaCaricia y además seguir en las redes sociales de Caricia. Este podcast ha llegado gracias a Caricia justamente, así que compártanlo, síganos, repostéenlo, pásenselo a la señora de al lado que le pega a sus hijos, que los escuchan gritar, a la señora que le grite, le dice, es un malcriado, a ellos les va a servir y sobre todo, convérsenlo en casa. Si hoy día nos hemos llevado, creo que una lección, gracias a María Gracia y a su compañía, es que tenemos que conversar y ponerlo en la mesa. Si no, esto no va a ser una semillita que va a aprender. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue El Poder de una Caricia, un podcast para aprender más sobre la crianza afectiva y cómo esta nos ayuda a criar desde el amor, el respeto y la empatía.